Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de las noticias, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Santos lo había advertido. Ustedes continúan con eso, están jugando con candela y este proceso puede terminar. Horas antes del nuevo acto terrorista, el mandatario colombiano volvió a repetirlo. O sea, estamos en guerra, pero la guerra es entre combatientes. Las FARC no lo escucharon, desestimaron el ultimátum y de manera inmisericordia asesinaron a una niña de tan solo 2 años con un artefacto explosivo que lanzaron contra la vivienda de una familia indígena. Como a las 9 de la noche se presentó unas fuertes explosiones, de las cuales resultó fallecida una niña, una menor de 2 años, y la madre herida. ¿Cumplirá el presidente Santos la advertencia que le hizo a las FARC? Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el senador oficialista Luis Fernando Velasco y el ex candidato a la vicepresidencia Carlos Holmes Trujillo debaten sobre la crisis que en medio de una nueva oleada terrorista enfrenta el proceso de paz que desde hace 20 meses adelantan el presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. En menos de 12 días, el grupo terrorista de las FARC ha asesinado a 2 niñas. 2 menores de 3 años han perdido la vida por artefactos explosivos que ha lanzado de manera inmisericordia este grupo criminal. La primera de estas tragedias tuvo lugar el pasado 19 de julio en Arauca. La pequeña María Isabel, hija de un patrullero de la policía, murió luego de que las FARC lanzaran una granada en contra de ella, de su madre y de su padre. El daño más grande que nos hicieron fue por dentro. Estamos destrozados a raíz de la pérdida de mi hija. Era nuestra única hija, mi única hija. Tengo mucho odio hacia ellos. Ellos se percataron de que estaba la niña y estaba mi esposa ahí en ese momento. Ellos estaban esperando era que yo me acercara al CAI para arrojar esa granada. Ellos se dieron cuenta, ellos no, una clase de animales de estos no piensan en consecuencias, no piensan en nada. Con estos delincuentes no se puede negociar nada. Lo que hoy me está pasando a mí, yo lo miraba desde las tribunas también, como ustedes, los demás colombianos. Ahí estaba la voz, el testimonio de este policía colombiano que sufre en carne propia en ese momento el yugo de ser víctima de las FARC. Su hija de tan solo 3 años fue asesinada luego de que ese grupo criminal lanzara una granada en contra de ella y en contra de él también, que es sobreviviente de ese atentado terrorista que ocurrió en Arauca el pasado 19 de julio. La noticia. El segundo asesinato tuvo lugar el pasado miércoles en el municipio de Miranda, Cauca, al suroccidente de Colombia. Las FARC lanzaron 2 cilindros bombas que terminaron impactando una vivienda de una familia indígena. El resultado que dejó este nuevo acto criminal contra la población civil fue una bebé de tan solo 2 años muerta. Los padres de la menor asesinada y su hermano de 4 años quedaron heridos. Pues ayer nosotros estábamos ahí. Mi mamá andaba en Miranda cansado, subió cansada, entonces ella se acostó primero y se quedaron dormidos y después yo me fui a acostar también. Cuando yo me acosté ahí de una tiraron 2 bombas y ahí pues mi hermanita también está durmiendo, ahí ella se murió. El punto clave de la noticia.
Las FARC persiste en sus ataques terroristas pese a la advertencia que fue lanzada esta semana por el presidente Juan Manuel Santos. El mandatario colombiano, horas antes del atentado ejecutado en Miranda, Cauca, había amenazado al grupo criminal con poner fin al proceso si ellos continuaban atentando contra la población civil. Pese a este ultimátum, así lo calificaron muchos, las FARC no atendieron el llamado del presidente y hoy, como consecuencia de sus demenciales actos, las conversaciones de paz enfrentan una profunda crisis. Que realmente es poco serio por parte de las FARC de que estén acordando con nosotros en La Habana programas de desarrollo rural, medidas para mejorar la infraestructura en el campo y a la vez estén volando los acueductos de Colombia y dejando a la gente sin agua. Ustedes continúan con eso, están jugando con candela y este proceso puede terminar, porque no podemos seguir indefinidamente en esta situación, porque el pueblo colombiano se confunde. Muy bien, y a propósito de este planteamiento, de esta situación, hoy le preguntamos a nuestros televidentes si debe el presidente Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, continuar o no con los diálogos de paz, si debe seguir allí o si debe levantarse de la mesa. Ese es el debate que les proponemos hoy a ustedes, a nuestros televidentes, a través de redes sociales, en Twitter. Voy a saludar a nuestro panel de invitados, el debate de hoy. Vamos a estar analizando este tema, debatiéndolo desde dos perspectivas diferentes frente a este proceso de paz. En Cali, Colombia, me acompaña Luis Fernando Velasco, él es senador colombiano del Partido Liberal, uno de los líderes políticos más representativos del departamento del Cauca y uno de sus senadores, uno de sus representantes en el Congreso de Colombia. En nuestros estudios de NTN 24 está Carlos Holmes Trujillo, fue comisionado de paz, por eso lo hemos invitado, también es candidato a la vicepresidencia de Colombia y fue ex embajador de Colombia ante la Unión Europea. Y en Popayán, Cauca, en el epicentro de la noticia, está Temístocles Ortega, él es gobernador del departamento del Cauca. Ellos son nuestros invitados el día de hoy y les quiero dar un cordial saludo. Voy a comenzar con el señor Carlos Holmes Trujillo, quien nos acompaña acá en los estudios de NTN 24, preguntándole precisamente ese interrogante que le estamos haciendo hoy a nuestros televidentes. Luego de que el presidente Juan Manuel Santos lanzara ese ultimátum, así lo calificaron muchos, de pedirle a las FARC que dejara de atacar a la población civil, y cuando les dijo que pues estas actitudes podían poner en riesgo el proceso de paz, ¿usted cree que el presidente Juan Manuel Santos se va a levantar de la mesa luego de lo que sucedió en Miranda, Cauca? Primero que todo, Jefferson, un saludo de igual manera al señor gobernador y al senador Velasco y a todos los televidentes. Permítame tratar el tema de la siguiente manera. ¿Qué es lo que está sucediendo en Colombia? Lo previsible. Esto se trató en la campaña, yo personalmente lo anuncié, se nos descalificó entonces como enemigos de la paz o amigos de la guerra. ¿Qué fue lo que dijimos? Dijimos, la historia de Colombia enseña que las conversaciones en medio del terrorismo conducen al fracaso. Dijimos, continuar con las conversaciones en medio del terrorismo va a conducir a que aumente el escepticismo, crezca el rechazo y a que eso se convierte, como ha sucedido en nuestra historia, en exigencias de la opinión pública para efecto de que el gobierno de turno, en este caso el gobierno de Santos, ponga fin a las conversaciones. ¿Qué creo yo que debe hacerse en este momento? Primero, hacer una pausa. Segundo, hacer un corte de cuentas. Tercero, informarle acerca de ese corte de cuentas al país. Y en cuarto lugar, condicionar la hipotética continuación de las conversaciones a que cese la violencia, porque de lo contrario vamos a estar enfrentando situaciones tan dramáticas como las que hoy aterran y afectan a los colombianos. Senador Luis Fernando Velasco, voy con usted. ¿Qué cree que debe hacerse en este momento? ¿Debe el presidente Juan Manuel Santos continuar con las negociaciones o quizás ser coherente con ese pronunciamiento que hizo hace pocos días, en el que prácticamente le advirtió a las FARC que si seguían atentando contra la población civil, tal como sucedió anoche en Miranda, Cauca, las conversaciones de paz estarían en peligro? ¿Cuál es su opinión? Jefferson, primero saludar a los panelistas y permítanme hacer una observación como caucano, como colombiano, como un miembro de la especie humana. Solo tengo rechazo para lo que hizo la FARC en Arauca, para lo que hizo la FARC en Miranda, Cauca. Esos tatucos, armas no convencionales que tratan de utilizar en sus enfrentamientos con la fuerza pública, que no tienen ninguna dirección, terminan generando este tipo de tragedias,
terminan generando este tipo de acciones que evidentemente, como bien lo plantea el señor exconsejero de paz del gobierno del doctor Ernesto Samper Pizano, el doctor Carlos Holmes Trujillo, pues genera escepticismo entre la opinión pública. Nosotros tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es hacer lo que un sector de la opinión muy importante está planteando. De alguna manera, darle una patada al proceso de paz, detener los avances y devolvernos en algo que hemos ensayado más de 50 años, en la guerra, en tratar de acabar militarmente al enemigo. Yo creo que hay que darle una oportunidad al proceso de paz, pero hay que darle una oportunidad haciendo unas transformaciones. Yo sí pienso que ha llegado el momento de hacer acuerdos parciales con la guerrilla, acuerdos parciales que eviten que estas cosas sucedan. Por ejemplo, pedir el desminado, pedir el no uso de armas no convencionales como los tatucos y como otras armas que utiliza la guerrilla a cambio de alguna acción del Estado, porque acuérdense que estamos negociando entre dos. Pero es cierto, si la FARC no entiende y si quienes estamos respaldando el proceso de paz no tenemos claro que el proceso de paz no solo se hace con la FARC, sino que se hace de la mano de la opinión pública, el proceso de paz puede fracasar. Señor Velasco, pero bueno, lo que usted plantea es muy interesante, pero la exigencia que le podría hacer el Estado al grupo terrorista de las FARC, según la propuesta que usted hace, pues tendría que tener, digamos, algún tipo de condicionamiento. Es decir, si las FARC no cumplen con dejar el reclutamiento, si las FARC no cumplen con dejar de atentar contra la población civil, ¿sugiere usted entonces que el gobierno, entonces la medida que debería tomar sería no seguir negociando? Porque ¿qué otra manera podría presionar a las FARC? Jefferson, en los países donde se ha hecho un proceso de paz muy cerca de nosotros, Verbigracia, Guatemala, El Salvador, antes de firmar la paz, se firmaron, en el caso de Guatemala creo que 37 acuerdos parciales. ¿Cómo arrancan esos acuerdos parciales? Un acuerdo parcial puede ser, por ejemplo, el no uso por parte de la FARC de armas no convencionales. No vamos de la noche a la mañana a hacer un cese bilateral al fuego, pero algo que voy a explicar, que es difícil que la gente entienda. Hoy el Estado tiene el balance de fuerzas a su favor. En la zona donde murió miserablemente esa niña indígena que a todos nos duele, en esa zona el Estado, a través de sus fuerzas militares, ha dado de baja a todos los comandantes de la guerrilla importantes de los últimos años. Enumero algunos. En esa zona se dio de baja a Zeppelin, se dio de baja al Burrito, se dio de baja a alias Caliche. De esa zona acorralaron al comandante de las FARC, Alfonso Cano, lo obligaron a trasladarse a la Salvajina y ahí le dieron de baja. O sea, en esa zona a la FARC le han dado los golpes más fuertes que gobierno alguno le haya dado a esa organización guerrillera. ¿Por qué? Porque estamos negociando en medio del conflicto. Hacer un cese bilateral total del fuego puede ser utilizado para lo que se utilizó en el Caguán, para que la FARC se fortalezca. Es difícil defender esa posición del gobierno de mantener una negociación mientras se mantiene el conflicto. Y por ello yo creo que hay que explorar algunos acuerdos parciales en la medida que los diálogos, que los acuerdos de La Habana están avanzando para lograr recuperar confianza ciudadana en los acuerdos. Hay que recordar que si se hacen acuerdos en La Habana se tienen que refrendar por el pueblo y obviamente si la gente no cree en eso, pues se va a acabar el proceso de paz. Señor Carlos Holmes Trujillo, respecto pues, a lo que plantea el senador Velasco, también le surge a uno pues, el interrogante si el presidente Juan Manuel Santos terminó siendo víctima de su propio invento, en la medida en que pues, se plantearon unas negociaciones sin un cese al fuego bilateral, no hubo exigencia de un cese al fuego unilateral por parte de las FARC, que era una de las garantías mínimas que podrían garantizar, digamos, la continuidad de este proceso. ¿Usted cree que el presidente en este momento está pagando las consecuencias de no haber planteado desde un principio una negociación donde las FARC se comprometieran a no asesinar, a no reclutar más niños y, por supuesto, a no cometer más atentados contra la fuerza pública? Jefferson, yo creo que los colombianos hoy son víctimas de dos circunstancias en esencia. Primero, las FARC no tienen ninguna voluntad real de paz. Lo claro aquí es que no hay un solo hecho, ni uno solo,
que demuestre la existencia de una voluntad real de parte de las FARC. Y en segundo lugar, creo que lo que está sucediendo obedece a que el presidente Santos se equivocó en el planteamiento que hizo desde el punto de vista del esquema en medio del cual se debían adelantar las conversaciones. Como bien lo recuerda el senador Velasco, yo fui alto comisionado para la paz en el gobierno de Samper y uno aprende de los éxitos y de los errores. Desde ese momento aprendí, entre otras cosas, que una conversación en medio de la guerra en el caso colombiano es insostenible porque llega un momento en el cual la opinión pública le exige al gobierno de turno, así ha sucedido en el pasado, que le ponga fin a las conversaciones en virtud de la falta real de avances. ¿Frente a qué estamos entonces? Yo no estoy de acuerdo con plantear acuerdos parciales. A mí me parece que el gran esfuerzo que debe hacerse es el de tratar de construir el escenario que permita adelantar conversaciones de paz en un ambiente de paz. Y que no se me diga que eso no es realista. Es realista. Hay ejemplos nacionales y hay ejemplos internacionales. Los ejemplos nacionales son los únicos exitosos y hay uno muy importante internacional que es el de Irlanda. Rápidamente, pero esa exigencia pasaría, como lo plantean ustedes en la campaña presidencial, como un condicionamiento completamente necesario. Es decir, si no se cumple, ¿el presidente no debería seguir con las negociaciones? Pero por supuesto, por eso dije en un principio, creo que hay que hacer una pausa serena, juiciosa, tranquila, reflexiva. Hay que hacer un corte de cuentas de las mismas condiciones. Hay que informarle al país acerca de la verdad de lo que está sucediendo en Cuba y sí, hipotéticamente, esas condiciones permiten continuar con las conversaciones, que se siga avanzando en ellas con la condición, eso sí, de que cesan las acciones violentas. Ya regresamos con La Noche.